Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, empezando este mes de julio y esperando la cuenta pública del presidente, su primera cuenta pública que empezará a continuación de lo que terminemos de hablar hoy día. Quiero agradecer su participación esta mañana en nuestro primer encuentro de este nuevo ciclo de Café Con, que este año, donde a propósito del enorme desafío que nos hemos impuesto como país, queremos abordar distintas aristas del proceso constituyente, invitando a nuestros socios y colaboradores a informarse y formarse para poder decidir en conciencia, que es el título de este ciclo, del cual tendremos 5 reuniones y esta será la primera. Creo yo, es un error, y yo lo veo mucho y sé que es difícil porque uno tiende como a mirar qué partes de la Constitución le pegan, qué partes de esta propuesta le aprieta el zapato y se va muchas veces a los temas económicos o a los temas del agua o al tema de la minería. Y eso está muy bien, por cierto, hay que hacerlo, pero no hay que quedarse solo ahí. Uno tiene que mirar la propuesta constitucional como un conjunto integral y ver cómo se van a correlacionar los distintos capítulos de ella de cara a la futura convivencia. Y entonces aquí voy a entrar en algún detalle de cómo yo veo que se correlaciona. En primer lugar, yo creo que es ineludible cuando miramos la propuesta constitucional, independiente seamos agricultores, de la industria silvagropecuaria, de la industria minera, de la industria de la innovación, mirar cómo va a funcionar el sistema de gobierno. ¿Y por qué digo eso? Porque al final todos estos sectores se van a ver impactados por las políticas públicas que el gobierno y el poder legislativo dicten en el futuro. Mirar cómo quedó el Poder Judicial, porque si yo el día de mañana tengo un conflicto, ¿no es cierto?, es en este Poder Judicial o sistemas de justicia, como se le llama, donde yo voy a tener que ir a enfrentar los problemas. ¿Qué pasa si el día de mañana una ley es inconstitucional y que afecta a mi sector? Por eso digo que no nos quedemos solamente en los capítulos o párrafos o artículos que se refieren netamente a la actividad económica. ¿Y qué pasa con el sistema de gobierno? Bueno, yo aquí tengo una visión bastante crítica. ¿Por qué tengo una visión crítica? Porque había un diagnóstico bastante transversal, les diría, entre por lo menos académicos y personas que participamos en el debate público, de que nuestro sistema político actual estaba adoleciendo de dos falencias bien importantes. Una de ellas eran los problemas de gobernabilidad y el otro el problema de la fragmentación política. ¿A qué me refiero con eso? A que hoy día tenemos un parlamento muy atomizado, tenemos más de 20 partidos con representación parlamentaria, lo que no es necesariamente un problema, la representación es bienvenida, pero en la medida que tú la puedas compatibilizar bien con la gobernabilidad. Porque si de esa fragmentación se deriva que no somos capaces de tomar decisiones de política pública en el Parlamento y que a todos los gobiernos les cuesta muchísimo sacar su agenda, independiente de las diferencias políticas que tengan, tenemos un problema. Y esos dos diagnósticos, gobernabilidad y fragmentación, se notan en políticas públicas muy concretas. No hemos avanzado en salud en 10 años, en pensiones, salvo lo que sea el pilar solidario o la pensión garantizada universal, y en materias de seguridad. Sin embargo, este diagnóstico que era tan transversal, problema de gobernabilidad y de fragmentación, la Convención, desde mi punto de vista, no solo lo eludió, sino que lo potenció. Ahora, cuando yo hablo de que para aspirar a una mejor calidad de vida el sistema político es crucial, lo es, los invito a ver con detalle esas normas, pero obviamente es crucial también cómo esta Constitución potencia o no a la sociedad civil y a los individuos que desde mi punto de vista son los motores del progreso, y así lo demuestra por lo demás empíricamente las naciones que se inclinan, ¿no es cierto?, por esa alternativa versus otra de planificación más bien estatal. ¿Y qué es lo que hace la Constitución con las personas y la sociedad civil? Desde mi punto de vista nos debilita. ¿Por qué nos debilita? Porque nos quita libertad en una serie de materias, nos quita libertad, por ejemplo, para los derechos sociales, que son más bien preferentemente, si es que no exclusivamente, otorgados por el Estado. Nos quita libertad al restringir el derecho de propiedad, un derecho de propiedad que queda más debilitado frente a la Constitución actual. ¿Por qué digo eso? No solamente por las normas de expropiación, donde no se incluyó el pago al contado y en efectivo en caso de que no haya acuerdo, sino que nos pagan este justo precio que queda de liberación del legislador. Ese legislador que es parte del sistema político que tiene los problemas que les explicaba antes, porque debilita la propiedad sobre los recursos naturales que son sostén de nuestra economía. O sea, sobre el agua, el título que nos van a otorgar para explotarla no nos da derecho de propiedad, pero además un título incomercializable. Incomercializable. Esto no es que esté sujeto a una prohibición de enajenar temporal o que le tengamos que pedir permiso al Estado para transarlo. No, no se puede transar. Por lo tanto, si el día de mañana yo vendo un campo donde el agua es esencial o una faena minera y tengo derechos de agua con este título administrativo, bueno,
la persona que lo va a adquirir va a tener que tramitar un nuevo permiso, porque yo no puedo comercializar ese permiso y eso tiene enormes consecuencias para el desarrollo de proyectos futuros. La minería queda en un estatus en términos del Estado muy parecido al de hoy. Las minas pertenecen al Estado, pero no hay regulación alguna para los privados para que la puedan explotar o explorar. Entonces, versus la Constitución actual, que sí otorga una regulación con concesiones, con derecho de propiedad sobre las concesiones y además concesiones que la otorga el Poder Judicial, no la autoridad administrativa. ¿Y qué quieren que les diga sobre este Estado planificador o Estado mucho más activo en la economía? A mí esto me preocupa, no solo porque le resta espacio, ¿no es cierto?, al emprendimiento, y cuando digo le resta espacio porque en esto no podemos de nuevo ser ingenuos. El Estado tiene mucho poder, entonces si no hay reglas, por ejemplo, para que el Estado cuando actúe como empresario se rija por las mismas reglas que los privados, no está esa regla, los incentivos son perversos. O sea, la cantidad de subsidios cruzados que el ente estatal puede darle a empresas regionales o municipales o empresas nacionales del Estado son enormes, ¿ya? Y que pueden acarrear competencias desleales. Las autonomías regionales indígenas, y las autonomías territoriales indígenas eventualmente también van a poder endeudarse y contratar empréstitos. Y cuando esos empréstitos no sean pagados, no sean solventados, ¿quién se va a ir a poner? El Estado. Y los recursos fiscales no son, como todos sabemos, no son indefinidos, son finitos, ¿ya? Y entonces la posibilidad, en el fondo, de una región de endeudarse para que una empresa estatal desarrolle una determinada actividad posiblemente va a ser más amplia, ¿no es cierto?, que la que tienen los privados, pero comprometiendo con ello el crédito del Estado y con ello el pago de intereses, y son recursos que se destinan a esos fines y no a los fines sociales que nosotros creemos que es donde tiene que poner los recursos el Estado. Yo solamente quisiera recalcar, para ir cerrando, lo preocupante que es que se haya debilitado el derecho de propiedad. Cuando uno mira índices mundiales, como por ejemplo el de la Property Rights Alliance, uno ve una correlación muy robusta entre protección del derecho de propiedad y desarrollo y progreso de las naciones. Uno ve los índices de desarrollo humano y se da cuenta que los países que protegen mejor la propiedad son países que progresan mejor. Hay mayor bienestar, hay mayor calidad de vida, incluso hay mayor calidad de la democracia cuando el sector privado, la iniciativa privada, la sociedad civil encuentra espacios en la política para poder desarrollar sus proyectos. El derecho de propiedad, al final del día, lo que hace, ¿no es cierto?, es permitir el intercambio, y ese intercambio nos favorece a todos. Nosotros no transamos para vernos perjudicados, nos transamos porque creemos que el bien que nos están ofreciendo viene a llenar una necesidad. Y así lo hacen también los tratados internacionales, que protegen robustamente el derecho de propiedad, y esta Constitución, desde mi perspectiva, deja ahí un problema y un vacío. Emilio, te dejo la palabra. ¿Cuáles son los principios constitucionales que generan hoy día cierta sensibilidad empresarial? Hay, obviamente, una inquietud por los límites de un Estado empresario, un Estado que, desde mi punto de vista, está sobreponderado en el borrador y que surge como una suerte de ficción o de figura virtuosa, que es eficiente, que es presente, que es empático, con recursos infinitos, justo y criterioso incluso. Pero, sin embargo, la ciudadanía sabe que el Estado no es capaz de ofrecer soluciones como las que muchas veces ofrece el sector privado, por más que estén enrabiados con las concesionarias, la ISAPRE y la AFP. Y la otra preocupación o sensibilidad, creo yo, que es la reformulación de la estructura económica y política del sistema libre mercado, con el riesgo de una pérdida de competitividad. ¿Cuáles son los sectores, por estos principios constitucionales que están ahí en la lámina, los sectores que están más probablemente complicados? Son minería, forestal, servicios, previsión, agrícola, el pesquero, sanitaria, sector eléctrico, y cada uno de ellos por distintos cruces que estos principios constitucionales pueden tener. Hay una encrucijada empresarial evidente, y es cuán activos o pasivos ser frente a lo que se está en juego, debido a que hay una delgada línea para no ser acusado de orquestar una campaña de rechazo. Hasta ahora, y por la experiencia personal, lo que yo veo de muchas compañías son conversatorios generales que abordan de manera neutra los aspectos específicos del borrador sobre la industria en la que operan. ¿Qué va a pasar? 4 de julio el presidente Boric va a recibir el texto definitivo y va a haber un momento ahí donde los directorios y el management de las compañías van a tener que adoptar una decisión respecto a cómo bajar la información de la Constitución en su propia estructura interna.
Y acá es importante entender cuál es el margen de maniobra que van a tener estas compañías, porque les pongo dos ejemplos puntuales. Los dos sectores que están hoy día más atribulados probablemente sean los de seguridad social, AFP e ISAPRE. Y en ambas industrias, los reguladores de esos mercados bajaron las campañas informativas que existían. Abiertamente se produce ahí una censura. Esto ocurrió en AFP y esto ocurrió en ISAPRES. Y finalmente, entender que independiente de los resultados del plebiscito de salida, hay cosas que esta Constitución no va a resolver. Los ninis, la inmigración, la Araucanía, la seguridad, el narcotráfico, los marginados. Ninguno de esos problemas, que son los problemas estructurales, van a encontrar una solución o el diseño de una política pública que permita resolver o avanzar en la solución de estos problemas. El Estado, el sistema político se va a volcar a la constitucionalización o de la implementación del borrador o a la búsqueda de un nuevo acuerdo. Por lo tanto, todos estos problemas van a seguir pendientes y el Estado y el gobierno no me parece que tenga la capacidad de navegar en dos frentes de esta magnitud. ¿Ya? Entonces creo yo, y aquí comparto la mirada de la Natalia, de transmitir una enorme preocupación respecto de los años que vienen, porque yo creo que son años donde el sistema político no va a tener la capacidad de gestionar la problemática en la que estamos hoy día involucrados, desde la gestión de la política misma, el día a día, o la solución de una vía constitucional independiente del resultado del plebiscito de salida. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de la empresa en este periodo corto de aquí al 4 de septiembre? ¿Qué debería hacer la empresa? Mira, yo te voy a responder con una experiencia propia. Hace un mes y medio, en esta oficina somos 36 consultores y yo los armé o los estructuré en grupos, en 6 grupos de 6, y todos nos fuimos durante 2 semanas con la misma tarea, ya que era deshuesar el texto, analizarlo y consensuar un análisis, ¿ya? Y consensuar el análisis entre personas que vienen de distintos mundos políticos, que han votado de manera diferente en las presidenciales y en las parlamentarias. Son personas, la mitad de estas oficinas de región, y el resultado de ese ejercicio fue primero que la gente se involucrara en este tema y que no tomara una decisión simplemente de estómago, el apruebo porque soy de apruebo dignidad o el rechazo porque voté cast o nulo en la presidencial. Se les exigió, se reunieron, cada grupo de haber tenido 4 o 5 reuniones de trabajo y luego tenían que ponerse de acuerdo en el análisis y presentarlo y exponerlo al resto de la oficina. Y lo que yo les presenté hoy día es el resultado colectivo del análisis que hicimos nosotros internamente dentro de Corpo. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que ese es el camino. Exigirle, obligar a la gente o invitarla a que se involucre, porque lo que estamos enfrentando yo creo que es más relevante que una presidencial y probablemente sea el hito político más importante del año 88 o del plebiscito del 88 en adelante, ¿ya? Entonces, creo que la respuesta, Francisco, pasa por buscar las instancias, fomentarlas a nivel de conversación interna y que la gente luego pueda masticar los contenidos y pueda votar en conciencia, que es el título de la charla de hoy. No veo otra alternativa. Obviamente que va a haber un montón de personas que ya tienen el voto resuelto y van a votar simplemente por osmosis, porque ya se hicieron una idea del proceso
en fin, pero creo que desde la responsabilidad empresarial, el camino que yo veo es ese, es generar la instancia de discusión, de análisis, de debate al interior de las compañías.